¿Por qué se vuelven perezosos? ¿Por qué no están trabajando para Dios? Nadie nos ha contratado porque todavía no saben que su familia necesita de Dios. Nadie nos ha contratado. Siervo malo, perezoso. Usted no sabe que Dios le va a pedir cuenta de los talentos que le dio, de sus hijos, de su hogar, de toda su familia. ¿Por qué no se acercó a Dios? Un siervo malo, perezoso es el que dice: las cosas de Dios ya pasaron de moda. Las cosas de Dios a mí ya no me interesan. Las cosas de Dios yo ya no quiero estar ahí. Ya trabajé bastante, me voy. Y entonces el siervo malo y perezoso es aquel que se echa a dormir y no trabaja por Dios. ¿Quieren ver cómo es el reino de los cielos? Es como una tierra, como una empresa que necesita obreros. ¿Y saben quiénes son los obreros del reino de los cielos? Ustedes que vinieron a la misa. El problema es que para el reino de los cielos no estamos trabajando todavía. Por eso les digo, a la misa vienen y les felicito y hay que seguir yendo. A la celebración vienen y acompañamos al Padre. Pero no solamente es venir, es trabajar por el reino de los cielos. Por eso recuerdan lo que decía Jesucristo: la mies es mucha, los obreros rueguen por tanto al dueño de la mies a que mande más obreros, trabajadores. El reino de los cielos es como una empresa, como una tierra que necesita de trabajadores. ¿Quién los contrata? El dueño. Miren cómo los contrata. Del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes, por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Danos hoy, Señor, tu palabra que es verdad. Danos hoy, Señor, tu palabra que es amor. Aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo le pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy el padre Marcos Galvis, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza. Y bueno, venimos a acompañar junto al padre Ángel Umaña al padre Franklin. Vamos a darle un aplauso al padre que está de aniversario en este día. «23 años construyendo el reino de los cielos», 23 años levantando la palabra de Dios y compartiéndola. Téngame paciencia, porque yo quiero que saboreemos hoy el Evangelio. ¿Alguno trajo Biblia? Si no trajo la Biblia, apréndase la cita. Mateo capítulo 20. ¿Mateo qué? 20. Vamos a leerlo desde el 1 en adelante.
Pero yo quiero comenzar leyendo Mateo capítulo 20, versículo 6. Jesús hace una pregunta en este evangelio. Y la pregunta que hace Jesús es: ¿por qué ustedes no fueron a trabajar? ¿Se acuerdan? Salió el hombre a buscar a unos empleados, los contrató en la mañana, los contrató a las 9, los contrató al mediodía, los contrató a las 3 de la tarde, y ya cuando faltaba una hora, encontró a los últimos, y no les dijo vamos, sino que les hizo una pregunta: ¿por qué no fueron a trabajar? ¿Por qué no están trabajando en mi viña? Esa es la pregunta. Y dijeron ellos: porque nadie nos contrató. Mire, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando era niño, tenía como 13, 14 años, yo iba con mi papá a Colombia. Vivíamos en San Cristóbal en esta fecha, cuando empezaban las clases. Y en Colombia vendían útiles escolares, vendían zapatos, ropa, todo económico. Y nos llevaban para allá. Y yo recuerdo que usted en Colombia llegaba y decía, allá en Cúcuta: ¿y cuánto valen esos zapatos? Y le decían: siga adelante, siéntese, venga y se los prueba. Y cuando usted se daba cuenta, el colombiano le ponía a usted los zapatos. Y no le gusta, le busco otro. Y usted le colocaban la ropa y le decían: colóquese esto. Eran muy hábiles para que la gente les comprara. Y daba gusto llegar a las tiendas que hasta café le ofrecían. Aquello era increíble. Eso ha cambiado mucho. Pero eso sucedía así. Yo no sé si alguno fue para allá y vivió esta experiencia. Eran personas capaces de atrapar o eran capaces de vender un producto rápidamente. Llegamos en Venezuela, era distinto. Eran personas capaces de vender rápido. ¿Por qué les digo? Porque en las cosas de Dios, ustedes leen el versículo 1 y ahorita lo vamos a leer, Mateo 21. Jesús coloca este ejemplo para hablar de las cosas del reino de los cielos. A mí me da tristeza y me da dolor ver cómo la Iglesia Católica, siendo la más grande en el mundo entero, tiene tanta flojera y tanta pereza y tan pocos servidores ayudando y preparando. Comenzando por papá, por mamá, que ni siquiera le preguntan a sus hijos la catequesis, el catecismo, ni siquiera los mandamientos ni los sacramentos. Comenzando con papá y con mamá. Continuando con los abuelos. Yo recuerdo mi abuela. Cuando yo era pequeño, mi abuelita me enseñaba a rezar el rosario. ¿Cómo me enseñaba? Ella, sin flojera y pereza, a las 6 de la tarde al frente de la Santa Cruz, rezando el Santo Rosario. Mi abuelo me enseñaba de niño a mí a leer la Biblia. ¿Cómo lo hacía? A las 6 de la tarde, después del rosario, se hacía la lectura de la palabra de Dios. Continuando por los abuelos que han dejado de enseñar a los nietos. Y entonces el abuelo llega hoy donde el nieto y le dice: epa, pero enséñame a manejar el teléfono. En vez de enseñarle algo, el abuelo está pendiente de que el nieto le enseñe algo. ¿Por qué no estamos trabajando para el reino de los cielos? Es la cuestionante de este evangelio. Y yo quiero dar respuesta a esta pregunta, porque podemos venir a misa, podemos participar de la iglesia, podemos estar en las cosas de Dios, pero puede ser que todavía no estemos trabajando para el reino de los cielos. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1, después pasamos al versículo 6, Mateo capítulo 20, versículo 1. Presten atención, ¿por qué Jesús decía esta parábola? ¿O por quién? ¿O para qué? Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen, el padre Umaña, Ángel Umaña, nos va a leer, para que no digan, voy a tener al padre de ayudante, para que ustedes se den cuenta que es con la Biblia que les voy a explicar. Por eso les digo, ténganme paciencia, porque si yo les explico a ustedes con la Biblia, es la semilla, como decía el evangelio de hace unos días de Lucas capítulo 8, que cae. Usted verá qué tierra es. Escuchen con atención. En efecto, el reino de los cielos es semejante ¿A qué se está hablando? ¿A qué se está refiriendo? ¿O de qué va a hablar este pasaje de la Escritura? Del reino de los cielos. Y ahorita lo vamos a leer completo, no se preocupen, pero yo quiero ir al versículo 6 para hacer la pregunta que yo quiero que ustedes se lleven a su casa en este día, que yo quiero que ustedes se lleven a su hogar. El padre que hoy está de aniversario está durante 23 años trabajando por el reino de los cielos.
Y ha pasado por diferentes parroquias, diferentes lugares, diferentes comunidades, y en todas las comunidades no, se puede dar cuenta de que hay muchos católicos, pero hay muy pocos comprometidos, muy poco comprometidos. Y agradezco a los que sirven y agradezco a los que están comprometidos. Pero miren lo que pasa, escuchen, ¿por qué la gente se descompromete? Todavía salió a eso de la hora 11, y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo. Miren, salió y contrató a los primeros, no le dijo nada, vámonos. Salió, contrató a los segundos, le dijo, vámonos. Salió y contrató a los terceros, vámonos. A los cuartos, a todos, vámonos. Cuando ya salió, cuando faltaba una hora, no le dijo, vámonos, sino que les hizo una pregunta. ¿Qué les preguntó? Oigan, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? ¿por qué ustedes duraron todo el día parados? El propietario fue en la mañana, no estaban. Fue en la tarde, no estaban. Fue al caer la tarde, no estaban. Y vuelve de nuevo y los encuentra, estaban recién llegados. Y le dice, ¿por qué pasaron todo el día en ese lugar y no hicieron nada, no trabajaron? Es la pregunta. ¿Por qué usted todavía no está trabajando por el reino de los cielos? Padre, yo tengo que trabajar. Padre, yo tengo que ordeñar, tengo que servicio, tengo que hacer 1000 cosas. Está bien. Pero en su casa, ¿estás trabajando por el reino de los cielos? ¿O por qué todavía no estás trabajando por el reino de los cielos? ¿Saben qué es lo más duro para un creyente, lo más difícil que hay para un cristiano? Trabajar en su hogar por el reino de los cielos. Porque le es muy difícil al papá y a la mamá enseñarle al hijo la lectura de la Biblia. Porque le es muy difícil al papá y a la mamá enseñarle al hijo que rece el rosario, que haga oración. Le es muy difícil al papá y a la mamá que el niño vaya siquiera a la catequesis. Y cuando va a la catequesis rasca la cabeza y dice, tanto tiempo por tantos años, ¿por qué tanto tiempo en la catequesis? ¿Conocen algunos? No lo vean. Dice la palabra de Dios, ¿por qué le es al ser humano tan difícil estar en las cosas de Dios trabajando? Y puede pasar todo el día perdiendo el tiempo, pero no trabajando. ¿Qué fue la respuesta que le dieron? ¿Cuál fue la respuesta? Óiganla. Le respondieron. A ver, la excusa nuestra ante el trabajo del reino de los cielos, de las cosas de Dios. Escúchenla. Es que nadie nos ha contratado. ¿Cuál es la respuesta? Es que nadie nos ha contratado. Nadie nos ha contratado. Yo quisiera, dice el creyente, yo quisiera trabajar en la iglesia. Yo quisiera cantar, yo quisiera leer, yo quisiera ser catequista, yo quisiera ser monaguillo sacristán. Pero ¿qué pasa? Es que nadie me contrata. De excusas está lleno el mundo. Está bien, no puede trabajar en la iglesia. Vamos a la familia. Pregúntenle a sus hijos los mandamientos, los sacramentos. Pregúntele a sus hijos cómo buscar un capítulo, un versículo, para ver si su hijo lo sabe. Sí, padre, ya lo sabe. Ya su hijo se confiesa, ya se casó por la iglesia. ¿Ya estás trabajando poco a poco por el reino de los cielos? Esa es la pregunta de este evangelio. ¿Por qué no estamos trabajando por las cosas de Dios? ¿Por qué no nos involucramos a trabajar en el reino de los cielos? ¿Saben por qué? Porque no nos da dinero, porque nadie nos paga y porque todavía no sabemos lo que la palabra de Dios dice sobre el reino de los cielos. Yo le voy a enseñar algunas citas bíblicas. Si tienen celular, anótenlas. Si quieren, las guardan. De todas maneras, esta misa se las pongo en YouTube para que ustedes mañana vean el evangelio nuevamente y lo escuchen. El evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 7, nos enseña que hay un motivo grande, que hay un motivo bueno, que hay un motivo que está por encima de muchos para trabajar en las cosas de Dios. Si usted se motiva para trabajar porque le van a pagar muy bien, le van a pagar horas extras, le van a pagar yo no sé qué. Mire, yo recuerdo, trabajé por allá en la reserva de Ticoporo y venía un señor que vendía ganado y compraba ganado.
Y yo veo que voy bajándome de la misa por ahí, caño pajarito en la reserva, y el hombre va andando y se baja la esposa y él sigue, y yo me lo encuentro de frente. Y le digo, fulano, ¿y usted no va a venir a la misa? Me dijo, no, padre. Pero hoy es domingo. Dijo, no, padre, hoy se trabaja mejor. Yo le digo, ¿cómo así? Mire, padre, yo hago fletes, y como el domingo nadie trabaja, me los pagan doble y me los pagan triple. Y tengo todo el día domingo para trabajar. ¿Usted cree que yo voy a perder esa ganga? ¿Usted cree que yo voy a perder esa oportunidad? No, yo voy a trabajar. Y yo le dije, ¿y la misa? Ahí le dejé a mi mujer y a mi hija y a mis hijos para que estén en la misa. Pero yo tengo que hacer dinero para que mi familia coma. ¿Verdad que está bien? Yo le dije, no, usted está más ponchado, está más raspado. Vaya con Dios, Dios los bendiga. ¿Qué le pasó? Pasó el tiempo, perdió la mujer, perdió la hija, perdió todo y quedó en bancarrota. Cuando hay un motivo para trabajar, usted trabaja con alegría. Cuando hay un motivo para recibir un premio por el trabajo que usted haga, usted lo hace con toda la emoción. Ahora, le voy a colocar un motivo por el cual ustedes y yo debemos trabajar para el reino de los cielos. Si usted lo mira, lo observa, lo analiza y empieza a saborearlo, a gustar, y dice, el motivo mío para trabajar por el reino de los cielos es este de ahora en adelante, yo le aseguro que usted trabajará en la iglesia, y si no en la iglesia, en su familia, en su casa, donde quiera. Pero si usted no tiene un motivo, una esperanza, usted no hará nada. Esta misa le entrará por un oído y le saldrá por otro oído. El padre 23 años trabajando y ustedes ven que todavía sigue siendo sacerdote. ¿Por qué será? Porque hay motivos. Un motivo, Lucas capítulo 15, versículo 7, escuchen. Os digo que de igual modo, Oigan, paren la oreja, oído al tambor. De igual manera, habrá más alegría en el cielo. ustedes quieren saber cuál es la alegría grande, hermosa, linda y bella, la más grande que puede haber en el cielo. Lo que le debe motivar a usted para ser un servidor de Jesucristo, un trabajador del reino de los cielos. Óiganla, de parte de Cristo. Yo les aseguro que en el cielo habrá gran alegría. Por un solo pecador. ¿Por cuánto? ¿Por cuántos? Un solo. Su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su suegra, su nuera, su cuñada. Uno. ¿Por un solo qué? Pecador que se convierta. Si ustedes y yo hoy decimos, de ahora en adelante voy a trabajar y voy a dejar de ser flojo por uno solo en mi familia para que se convierta, las cosas van a cambiar. Yo le voy a enseñar hoy a mi hijo, tengo 5, pero al menos a uno le voy a enseñar el Santo Rosario. Y voy a luchar para que mi niño haga su primera comunión. Y voy a luchar para que haga su confirmación. Y voy a luchar para que esté en las cosas de Dios. Si usted hace que ese niño suyo se meta de lleno en el trabajo de la iglesia y usted lo ayuda, dice la palabra de Dios, en el cielo hay gran alegría. El problema es que nosotros no agarramos a ninguno y no le enseñamos a ninguno. Si usted hoy dice, yo vine hoy sola a la iglesia, pero no vino mi esposo, pues ese sinvergüenza no le gusta venir a misa, pero yo voy a buscar la manera para que él venga a las cosas de Dios, para que en el cielo haya alegría. El motivo mío va a ser que mi esposo se convierta, que en el cielo haya alegría por uno solito, por ese que está chueco, torcido y no quiere nada con Dios, para que se convierta. Entonces llenaré de alegría el reino de los cielos, porque su esposo se convirtió o su esposa. Entonces la Biblia nos enseña, ¿por qué no han trabajado en la viña? Porque nadie nos ha llamado. Es decir, nadie los motivó, nadie los llamó, nadie les dijo que trabajaran por el reino de los cielos. Es algo similar al muchacho que está enamorado y al muchacho que no está enamorado. Mire, yo me reía mucho, yo no sé cuándo fue, pero en estos días de las flores amarillas, yo no sé si ustedes vieron esto, yo me reía mucho. Mire, me reí, ¿y saben por qué me reí? Porque ustedes vieran cómo la gente pintaba las flores blancas en amarilla. Ustedes vieran cómo la gente buscaba esas flores por todo. Es más, en Barinas se acabaron las flores. ¿Y saben cuál era el motivo?
que los enamorados le estaban llevando flores a sus enamoradas. Y ustedes vieran, yo no sé si ustedes miraron videos, yo miraba los videos que la gente montaba encima de los carros y agarraba las flores, los árboles, que agarraban las flores por todos lados, que es el inicio de la primavera. Yo no sé cuál sería, pero el motivo de regalar flores era que los muchachos querían dar la bienvenida a la primavera, pero querían darle un detalle. Y ustedes vieran las caras de las muchachas, naguara, de las novias. ¿A usted no le dieron flores amarillas? Para el otro año. Oiga, cuando el muchacho está enamorado, tiene una esperanza y tiene un motivo, se viste bien, se echa perfume, se afeita, se rasura, se cepilla los dientes, se peina, se acomoda. Es feo, pero decente. Pero cuando no tiene motivos, esa persona no se arregla, no se acomoda. Igual la mujer. Cuando está siendo conquistada y tiene motivo porque el enamorado la está conquistando, ¿qué hace la muchacha? Se peina, se plancha el pelo, arregla las uñas, se saca las cejas, ¿sí o no? Hace cosas para que cuando llegue el muchacho tiene un motivo, una esperanza, la encuentre bonita y le diga: si Napoleón con una espada conquistó a la nación, tú con tu mirada conquistaste mi corazón, y quede más enamorado cada día. ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores de la iglesia? Que no tienen un motivo, nada los impulsa. ¿Por qué han pasado todo el día sin trabajar? Porque nadie nos llamó, porque nadie nos contrató, porque nadie nos motivó. Ese es el problema en la iglesia. Y entonces Jesucristo en el Evangelio de Lucas dice: yo les aseguro que si ustedes en la tierra se ponen a buscar a un pecador, a uno, y buscar la manera que se convierta, esa será la alegría más grande en el cielo. Por eso el padre Franklin, el padre Umaña, el padre Marco están trabajando por el reino de los cielos, porque tenemos una esperanza, tenemos un motivo, tenemos algo fijo: que los pecadores se conviertan. Y no, las conversiones no son en masa, las conversiones son de a poquito. Y Dios no es que quiera que se convierta toda su familia de una vez, abracadabra, se convirtieron todos ya. No, comience con uno, con su esposo, siga con su esposa, siga con sus hijos, siga con su suegra, con su cuñado, y usted se dará cuenta que su familia va a cambiar y va a mejorar. Repítalo, padre, haga el favor. Lucas 15:7. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La alegría en el cielo y el motivo suyo y mío debe ser un pecador que se convierta. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros somos como lo que dice en Mateo 25:26, siervos perezosos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Eso está en San Mateo 25. Pero en el versículo 26, dice: tuve miedo, escondí mi talento, lo bajé. Y dice: siervo malo y perezoso, si sabes que cosecho donde no sembré, si sabes que cultivo, si sabes que soy exigente, ¿por qué no metiste por lo menos mi talento en el banco? Los católicos no le digan a nadie, ustedes no, los que no vinieron, son unos perezosos, que teniendo los talentos y teniendo la forma para evangelizar y para enseñar, no lo hacemos. Escuchen con atención, 25:26 de San Mateo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso. ¿Siervo qué? Malo y perezoso. Esos son los católicos pintados, los del siglo XXI. Somos servidores, sí. Somos cristianos, sí. Vamos a la misa, sí. Pero ¿qué tenemos? Pereza. Y somos malos. ¿Malo por qué? Porque no convertimos a nadie. ¿Malo por qué? Porque no cambiamos a nadie. Ni siquiera somos capaces de hablar de Dios. Siervo malo y perezoso. Oigan. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, deberías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo
Al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Miren, yo recuerdo mucho a mis abuelitos. Mis abuelitos me inculcaron, igual que mi papá y mi mamá, la fe. Saben, les comento un poquito de la historia familiar para que ustedes vean. Mis abuelos vivían a 1 hora del pueblo, en Puerto Nuevo, estado Táchira. Pasando Puerto Nuevo, vía al cantón, usted anda como 15 minutos, 20 minutos en carro y ahí estaba la casa de mis abuelos. ¿Y saben qué hacían mis abuelos? Iban a misa todos los domingos y mis abuelos no tenían carro. Y duraban 1 hora en el carro de San Fernando, un poquito a pie y el otro caminando. Salía mi abuelo en bicicleta, salía mi abuela y salían todos mis tíos. Tuvieron 4 hembras y 4 varones, a misa en fila, y nosotros a la pata, los nietos atrás. Y nos íbamos a la misa, 1 hora para caminar. Llegaban a la iglesia, celebraban la misa, se regresaban, todos nos regresábamos a la casa. Y llegaba la hora de la tarde, 6 de la tarde, y decía mi abuelo, toro, toro, le decía mi abuela, tora, mi abuela era Isabel, le decía, toro, 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 a rezar el rosario. Y todos en la casa nos poníamos a rezar el rosario. Y ninguno podía decir que no, porque mi abuelo iba a buscarlo. Y mi abuelo le hacía lo que llaman, ustedes saben que es la risa del zorro. La risa del zorro es que a uno le agarra aquí y usted se ríe, más nada. Esa es la risa del zorro. Y el que no hacía caso, sea quien sea, se lo llevaba. Y ahí nos ponía 6 de la tarde, 7. Miren, en la fe, mi abuelo y mi abuela nunca fueron perezosos. Mi papá y mi mamá todos los domingos me llevaban a la iglesia, pero ya era en carro o en moto. Y ustedes que tienen carro, y ustedes que pueden caminar y están cerca, ¿por qué se vuelven perezosos? ¿Por qué no están trabajando para Dios? Nadie nos ha contratado, porque todavía no saben que su familia necesita de Dios. Nadie nos ha contratado, siervo malo, perezoso. Usted no sabe que Dios le va a pedir cuenta de los talentos que le dio, de sus hijos, de su hogar, de toda su familia. ¿Por qué no se acercó a Dios? Un siervo malo, perezoso es el que dice, las cosas de Dios ya pasaron de moda. Las cosas de Dios a mí ya no me interesan. Las cosas de Dios yo ya no quiero estar ahí. Ya trabajé bastante, me voy. Y entonces el siervo malo y perezoso es aquel que se echa a dormir y no trabaja por Dios. Una vez me invitaban a darle la comunión ahí en La Esperanza a una señora. Yo voy a repartirle la comunión y yo le llevo la comunión, voy a confesarla, a darle la comunión y está la abuela sentada. Le hago la confesión, pero le pregunto, ¿y usted, doña, por qué no va a la misa? Me dijo, es que ya estoy anciana, padre. A mí me duelen las piernas. Yo ya estoy cansada. Yo ya no puedo. Por eso le agradezco que haya venido. Yo le di la comunión, me fui. Le di la bendición, me fui. Pasaron un tiempito. Me invitan a un compartir. Después de un matrimonio hay un compartir. ¿Y saben quién estaba ahí? La abuela, que decía que no podía salir a la misa, que decía que no podía ir a la iglesia, estaba en la parranda. Y yo dije, ay, ay, ay. ¿Qué es un siervo malo? ¿Qué es un siervo perezoso? Aquel que se siente ya grande y anciano y dice, las cosas de Dios pasaron de moda. Las cosas de Dios no hay que sembrarlas. ¿Por qué no estás trabajando en la viña? Porque nadie te contrató. No solamente por eso, porque eres un siervo perezoso, flojo, que usted todavía no ha visto la necesidad espiritual en su hogar. Y me da tristeza, mire, yo no quisiera estar en los zapatos de los padres de familia el día que le vayan a entregar cuentas a Dios. Yo no quisiera. Porque los hijos suyos no, los de otros. Se están echando a perder los muchachos y se están torciendo y se están yendo por malos caminos porque los padres se han vuelto perezosos en la fe. Porque todavía no han sido contratados. ¿Cómo es posible que los hijos suyos no, los de otros que no vinieron,
pase todo el día en el celular, viendo redes sociales. Y quítele el teléfono al pelado para que vea. Zapatea, da golpes, regaña, insulta, pasa todo el día bravo. ¿Cómo es posible que el niño suyo que usted trajo al mundo, que usted educó, que usted, bueno, tiene parte, hasta sangre suya tiene, tenga más tiempo y más concentración en el teléfono, en el televisor, en la computadora, en el videojuego, que en usted mismo? Hable más con sus amigos de afuera que con usted mismo. Aprenda más de las redes sociales en el mundo que de usted mismo. ¿Cómo es posible que hayan padres flojos y perezosos que todavía no han sido contratados para trabajar para el reino de los cielos y han dejado la educación de sus hijos a los abuelos? Han dejado la educación de sus hijos al televisor, al teléfono y a las redes sociales. ¿Por qué? Porque son siervos malos y perezosos. Ustedes no, padres, no se preocupen, los que no vinieron, otros padres que se comportan así. Miren que si ustedes se portan como siervos malos y perezosos, el Señor les va a pedir cuenta de los talentos que les dio. Y si ustedes lo escondieron y no educaron a sus hijos en la fe, entonces habrá un castigo. Pero si de ahora en adelante usted dice, yo voy a tener un motivo, Lucas 15:7, un pecador que se arrepienta. Yo ya no quiero ser más siervo malo y perezoso, Mateo 25:26, yo voy a empezar a trabajar. Entonces, retroceda un capítulo atrás, padre, Mateo capítulo 24, versículo 46. Dichoso el siervo, el padre, la madre, que el Señor encuentre trabajando por el reino, trabajando por el cielo, trabajando a un pecador para que se convierta. No pase todo el día diciendo, a mí nadie me contrató, Mateo capítulo 24, versículo 46, pero yo empecé a trabajar. No importa la edad, porque esto también refiere a la edad. A unos ya más jóvenes, a otros más o menos adultos, y a los últimos son los que ya están para 1 año de morirse, 2 años para morirse, y ya, de ahí también los llamó. A todos nos llama. Miren cómo lo dice, cómo deberían estar los padres de familia hoy día con las cosas de Dios para que no estén desempleados. Escuchen. Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Les aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Aquel siervo a quien Dios se encuentre trabajando y no desempleado será una persona dichosa, bienaventurada, feliz y contenta. Pero usted imagina que Dios venga, nos llame y nosotros le lleguemos con las manos vacías, estemos desempleados y cuando le pregunte Dios, ¿y por qué usted no hizo las cosas? Porque es que a mí nadie me contrató, a mí nadie me dijo que yo tenía que educar a los hijos, a mí nadie me dijo que yo tenía que educar a mi esposo en la fe, a mí nadie me dijo que yo tenía que educar a mi esposa, a mí nadie me dijo que yo tenía que educar a mi familia. ¿Nadie le dijo? ¿O usted estaba flojeando? Bueno, vamos al Evangelio ahora sí, para no alargarme. El Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 1. Ahora sí lo vamos a ver todo. Le agarré el centro del Evangelio. Ahora vamos a llegar desde el capítulo 1, desde el capítulo 20, versículo 1 al 6 y vamos a continuarlo para saborearlo todo. Ya vamos a terminar. No se apuren. Ténganme aquí, doña. Escuchen con atención. Mateo 21, para ver de qué se refiere este Evangelio. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana. Cuando a mí me da risa porque ahorita que están saliendo los teléfonos, la gente anda a la expectativa. ¿Y cómo será el teléfono tal? En 15, 14, 16, yo no sé en qué número es que vamos. Y la gente, ¿qué actualizaciones traerá? Y anda con una curiosidad. Ahora, yo no le voy a decir cómo es un teléfono, cómo es un carro, cómo es una casa. De nuevo, padre, el versículo 1, escuchen. En efecto, el reino de los cielos. ¿Ustedes quieren saber cómo es el reino de los cielos?
Ustedes quieren saber a qué se parece el reino de los cielos, donde un día vamos a ir, lo que dijo San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, donde tenemos un edificio construido por Dios, levantado por sus manos. Lo que dice Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículo 1, me voy a prepararles un lugar. Lo que dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente a alguna semejanza lo que Dios nos tiene preparado en el reino de los cielos. Miren cómo Jesús nos muestra el reino de los cielos tan bonito. ¿Quieren ver una figura del reino? Aquí nos lo muestra Jesucristo. El reino de los cielos, ¿cómo es? Es semejante. Una comparación del reino de los cielos. ¿A qué se parece? No es como el próximo celular va a salir. No es como el próximo carro. No es como la otra cosa que no ha salido va a salir. Sino cómo es después de que nosotros nos vayamos de esta tierra a la presencia de Dios. El reino de los cielos se parece a qué, oigan, A un propietario a una persona que tenía una propiedad. que salió a la primera hora de la mañana. ¿A qué hora salió? Primera hora de la mañana, muy temprano, 6 de la mañana salió a la primera hora, muy temprano. ¿Y qué iba a hacer a esa hora? A contratar obreros para su viña. ¿Quieren ver cómo es el reino de los cielos? Es como una tierra, como una empresa que necesita obreros. ¿Y saben quiénes son los obreros del reino de los cielos? Ustedes que vinieron a la misa. El problema es que para el reino de los cielos no estamos trabajando todavía. Por eso les digo, a la misa vienen y les felicito y hay que seguir yendo. A la celebración vienen y acompañamos al Padre. Pero no solamente es venir, es trabajar por el reino de los cielos. Por eso recuerdan lo que decía Jesucristo. La mies es mucha. Los obreros rueguen por tanto al dueño de la mies a que mande más obreros, trabajadores. El reino de los cielos es como una empresa, como una tierra que necesita de trabajadores. ¿Quién los contrata? El dueño. Miren cómo los contrata. Tras ajustarse con los obreros en un denario al día. ¿Va a haber un pago? ¿Va a haber un pago? Sí, por eso el Evangelio de San Mateo capítulo, a mí me encanta esa cita bíblica, capítulo 5, versículo 11, dice, cuando los persigan, cuando los calumnien, levanten toda clase de ofensas, alégrense, salten de contentos, porque su premio será grande en el cielo. Usted se alegra por un sueldo, una mensualidad, un cheque o algo que le dé material. Pero usted algún día se ha alegrado y tiene la esperanza que en el reino de los cielos le van a dar un premio grande, a contratar obreros y después le va a pagar. Dios le va a pagar a todos. Dice Jesucristo que hasta aquella persona que le dé un vaso de agua por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. El problema es que todavía no sabemos cuál es el premio, no sabemos cómo es el premio. Y como no lo sabemos, no lo anhelamos, no lo esperamos, no tenemos todavía esa esperanza. Pero va a haber un premio, va a haber un pago, va a haber una mensualidad, va a haber un pago grande por el trabajo que usted haga del reino de los cielos. Quedó en pagarles un denario por la jornada. Escuchen, a primera hora, luego. Los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, y también ustedes a mi viña. ¿Había bastante trabajo en la viña? ¿Qué hacía falta en la viña? Obreros. ¿Qué hace falta en la iglesia? Predicadores. ¿Qué hace falta en la iglesia? Lectores. ¿Qué hace falta en la iglesia? Músicos. ¿Qué hace falta en la iglesia? Catequistas. ¿Qué hace falta en la iglesia? Sacerdotes. ¿Qué hace falta en la iglesia? Monjas. ¿Qué hace falta en la iglesia? Ministros, monaguillos, sacristanes. ¿Qué hace falta en la iglesia? Personas que trabajen en la viña del Señor. Hay muchos. Estamos como eso que va a usted a la empresa y metiendo currículum, pero ninguno quiere ser contratado. Luego, escuchen. Y les daré lo que sea justo. No le dijo cuánto, lo que sea justo. Luego. Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo.
Todavía salió a eso de la hora 11. La hora 11, la última hora, antes de que se acabara el trabajo, una hora antes. ¿Y qué hizo? Y al encontrar a otros que estaban allí, les dijo: Fue al mismo lugar por varias veces y encontró obreros cada vez que iba. En español, el trabajo en la iglesia nunca se termina. En las cosas de Dios siempre hay trabajo. En las cosas de Dios siempre hay que enseñar. En las cosas de Dios siempre hay un lugar para usted, para que sirva, para que ayude, para que colabore. El problema es que como usted todavía no sabe cuál es el pago, que como usted todavía no sabe cuál es el premio, cuál es la recompensa, por eso no se ha tomado las cosas de Dios en serio. Pero el día en que usted se entere, el día en que usted sepa que hay un premio, que hay un regalo, todavía no sabemos cuál es, pero Dios nos lo va a dar, ese día usted va a trabajar en las cosas de Dios. El padre Franklin tiene 23 años en ese trabajo. Después, el padre Umaña tiene 8 años. Y después voy yo voy atrás, 6. Y cada uno de ustedes tiene el tiempo sirviendo en la iglesia. Y Dios lo ha llamado, algunos lo llamó de niños, de monaguillos, en la infancia misionera. Lo llamó desde la catequesis, lo llamó desde que hizo su primera comunión, su confirmación. A otros lo llamó cuando se casaron, cuando contrajeron matrimonio, santificaron su hogar. A otros los llamó después que la esposa lo dejó, no tuvo por dónde irse y se vino para la iglesia a servir, después de divorciarse. Y a otros lo llamó ya cuando están grandes, cerca de jubilarse. ¿Para dónde voy a ir? Me voy a jubilar, me voy para la iglesia, ya échale broma al padre, pero voy a servir allá a la iglesia. Dios nos llamó a todos a una hora determinada. Dice la Biblia, los últimos que llama son perezosos, pero no porque sean perezosos y flojos, esos últimos van a recibir un pago menor a los primeros. Y vamos a ver cuál es el pago. En el cielo el pago para todos los servidores es el mismo. Escuchen. ¿Por qué están aquí todo el día parados? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Esa es la excusa de todos los creyentes. A mí nadie me contrata. Yo no sé para qué voy a la iglesia o cómo puedo servir en las cosas de Dios. No lo sé. No tengo experiencia, no sé, padre, no sé para qué sirvo en las cosas de Dios. Por eso no me atrevo a acercarse. Mire, si usted no sabe, acérquese al padre, dígale: padre, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo puedo servir aquí en la iglesia? Aunque sea una telaraña quita, ¿verdad? Aunque sea una banca mueve. Aunque sea, puede ayudar a dar la bienvenida, que se pare en la puerta ya y le abra la puerta a la gente, que siga, que entre, que pase adelante. Y si no, aunque sea en el ministerio de música, aunque sea de lector, aunque sea de monaguillo, de sacristán, aunque sea el que recoja la ofrenda, usted en la iglesia puede servir para algo, pero no busque excusas para estar lejos de Dios. Acuérdese, en el cielo habrá alegría por uno solo que se convierta. ¿Cuántos ha convertido? No lo diga. Oiga. Dijo él: y también ustedes a la viña. Vayan a trabajar. Al atardecer dijo el dueño de la viña a su administrador: Viene el pago. Vamos a ver. Llama a los obreros y págales el jornal. El trabajo que usted haga por el reino de los cielos, Dios se lo va a pagar. Empezando por los últimos hasta los primeros. A todos le va a pagar, a todos se le va a dar su recompensa. Es decir, que no vamos a trabajar en vano y no vamos a trabajar en balde. Vamos a trabajar por un premio y Dios nos lo va a dar. Oigan, escuchen. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron un denario cada uno. Los últimos que llegaron, ¿cuánto cobraron? Un denario. Vamos a ver los otros. Al venir los primeros, pensaron que cobrarían más. ¿Qué pensaron los primeros que llegaron? Si le pagaron a eso un denario que no trabajaron una hora, multiplíquela por todas las que trabajamos, nos van a pagar bastante. Y oigan, sin embargo, también ellos cobraron un denario cada uno. ¿Cuánto cobraron? Lo mismo que los otros. En español,
En el cielo Dios nos va a dar un premio igual a todos si servimos en las cosas de Dios. Y usted no debe ponerse bravo. Oiga, siga. Tras cobrarlo, se quejaron al propietario. Le dijeron: ¿Qué le dijeron? estos últimos no han trabajado más que 1 hora, y resulta que le pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en 1 denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? Y termina el Evangelio diciendo: ¿O vas a hacer tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Y termino con lo siguiente. Si usted está trabajando en la iglesia, si usted está sirviendo, yo le agradezco. Y quiero agradecerle al Padre estos 23 años de servicio en la iglesia. Pero porque usted trabaja en la iglesia y lleguen personas nuevas, no las corra, no las saque, no sea feo con ellos. A veces la gente quiere trabajar en la iglesia. A veces la gente quiere cantar y usted le dice: usted canta feo, lo corrió. A veces la gente quiere leer y usted dice: usted lee mal, no sabe leer. Enséñele, está llegando. A veces la gente quiere ser catequista y dice: usted no puede ser catequista por esto, ta. Si no puede ser catequista, colóquelo en otro servicio. A la gente no se corre de la iglesia. A la gente se le abre la puerta para que venga a trabajar en la iglesia. Y si a usted no lo dejan trabajar en la iglesia, ¿dónde tiene que trabajar? En su casa, que hay bastante trabajo. ¿A dónde tiene que enseñar? En su familia, que hay bastante por aprender. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a comprender que vamos a recibir un premio en el cielo, que no podemos perder la esperanza, el motivo de trabajar, y que no podemos ser siervos malos, perezosos y flojos, porque Dios nos va a pedir cuenta. Y que la palabra de Dios nos enseña a todos a no andar preguntándole a Dios: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? A mí nadie me contrata. Que usted tome la decisión, por lo menos en su casa, de trabajar llevando la palabra. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Una bendición también para todas las familias que nos siguen a través de las redes y todos los seguidores del Padre Marcos Galpis y de todos los demás sacerdotes que hacen pues un trabajo a través de los medios de comunicación. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz.